Muy bien. Soy Tachi Sáez del elenco de La Nota Negra Teatro. Llevamos 10 años de elenco de la provincia de San Juan, directora, dramaturga y diseñadora lumínica. Mi nombre es Lorena Vega, soy actriz, autora y directora de Imprenteros, que se presenta en el Festival Argentino de Santa Fe. Soy Edgardo Dib, teatrista argentino, como suelo llamarme. Soy de la ciudad de Santa Fe, soy actor, director, dramaturgo y docente. Soy Gustavo Guirado, actor, director, docente de teatro. Empecé en Mendoza con ganas de hacer cine y me fui al teatro a estudiar escenografía. Soy escenógrafa también. Llevo 19 años de escenografía y empecé haciendo técnicas, asistencias y después con mi pareja decidimos hacer nuestro elenco, mudarnos de provincia y así arrancamos. Yo empecé teatro en un centro cultural barrial que era gratuito y la verdad es que inmediatamente en la primera clase sentí que no lo iba a dejar más. Lo que yo recuerdo es que me había sustraído de la realidad, que me había divertido, que me había reído mucho y que me había dado cuenta que yo tenía la capacidad de hacer cosas que desconocía hasta el momento. Mis inicios tienen que ver con mi pueblo, Ceres, al norte de la provincia. Y siempre recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, a un docente que era de acá de Santa Fe y viajaba en un colectivo destartalado 4 horas a dar clases, 4 horas para volver y daba 2 horas de clase, y que era Guillermo Acevedo, un santafesino. Esos fueron mis comienzos, un santafesino stanislasquiano, si lo sabía. Y bueno, ahí empecé a hacer mis primeros trabajos como actor y ya con la intención de dirigir. Bueno, comencé hace ya 31 años en esta actividad, en este mismo lugar donde me están haciendo esta entrevista, que es el Foro Cultural Universitario, cuando se trabajaba en la biblioteca. Tenía 17, 18 años, eran aquellas épocas en las que el teatro no existía dentro de las escuelas, como están existiendo hoy, o los adolescentes no tenían posibilidades de estudiar teatro, así que esperé desde que nací hasta mis 17, 18 años, como contaba, para poder empezar este camino que empecé de la mano de nuestro querido Luis Novara y Rafa Brusa. Yo empecé a hacer teatro casualmente en la época de mi adolescencia, en la dictadura, como consecuencia de un nivel represivo muy fuerte que había en la ciudad. Yo paraba en un bar, sobre todo en el bar Los Pinos, que ya no existe en Buenos Aires, en la calle Corriente, que era un bar donde se juntaba, junto con La Paz, toda una suerte de bohemia de distintas edades. Yo correspondía a la edad más de los adolescentes, tenía 14, 15 años, y me juntaba con un grupo de amigos allí, y practicábamos la escritura automática, ese método del surrealismo,
en la escritura, también hacíamos pintura, íbamos a hacer expresión corporal, teníamos como una actividad artística muy por ese lado, digamos, en general, no era nada preciso, hasta que empezó a pasar que nos llevaban en cana. La dictadura tenía un método de amedrentamiento de lo que era estar en la calle y a la juventud, entonces constantemente éramos reprimidos, pasábamos una noche en calabozo, era todo muy violento. La situación histórica también estaba muy fea, y en un momento unos amigos con los que yo estaba siempre decidieron ir a estudiar teatro a lo de Alejandra Boero, y yo, para no quedar en banda, también me anoté en ese curso y resultó ser que el teatro me gustó muchísimo. En nuestro elenco particular, yo soy la que dirijo siempre, entonces tengo mi momento de soledad, que es la escritura, que es mi momento más solo y más lindo, digamos, yo lo aprecio mucho ese momento, donde tengo momento de escritura que puede ser de un mes a un año, o sea, paso por mi proceso donde voy limpiando, y después cuando vamos a escena, que decidimos con quién trabajar, armamos nuestro equipo, donde todos participan, donde todos decidimos y vamos tirando ideas, se vuelve caótico por momentos y por momentos vamos limpiando, y yo en algún momento agarro la batuta, digamos, y empiezo como a ordenar el caos. Para construir un personaje hago algunos caminos habituales en principio, pero después cada material va ofreciendo cosas nuevas, y me parece que eso es lo bueno, que de pronto te ves construyendo de un modo que no era el habitual. Pero en principio siempre busco referencias cinematográficas para lo que hago. Si el material es de creación propia, busco lenguaje en la literatura. La metodología es justamente, cada obra plantea una metodología en particular, yo diría eso. Siempre tiene que ver con las improvisaciones, cuando digo improvisaciones, decimos tantas cosas dentro del teatro cuando hablamos de improvisación que nos llevaría mucho tiempo explicar a qué me refiero, pero básicamente es pulsar el imaginario de los actores, de las actrices, trabajar mucho con su capacidad de resonancia, ese cuerpo singular, individual, único de cada actriz, de cada actor, siempre tiene una correspondencia y una referencia con el cuerpo social. Eso habla de una geografía en la cual vivimos, que tiene que ver con Santa Fe, con Rosario, con una historia, la nuestra, contemporánea. Tiene que ver con una psicología, la de cada uno de los actores. Y por supuesto tendrá que ver con la fuerza y la potencia de algún texto previo o varios textos. Generalmente cuando empiezo a ensayar una obra hay muchos textos dando vuelta, no solamente del autor fundamental de la obra. Hay poetas, hay otros textos hermanos que siempre... En el principio de mi trabajo siempre está el caos. Particularmente, siempre obviamente hay un texto que me ronda, que me está dando vueltas. No suelo leer muchas veces el texto. La primera lectura es una lectura para mí muy importante, donde me generan muchas sensaciones e imágenes. Y tengo como algunos caminitos que muchas veces es tratar de escuchar el sonido de ese espectáculo a montar, que tiene que ver con lo musical. Es como una marca de mis trabajos. Cada vez que hago una obra, que hago teatro, en realidad vuelvo a hacer lo mismo. Por más que las obras sean distintas, lo que me inspira es una visión que tengo al respecto del teatro como un arte metafísico, como un arte que sondea identidad y pertenencia a una escala extra cotidiana, a un nivel poético y metafísico. O sea que lo que me inspira a la teatralidad es volver a desocultar una identidad de estructura a la que siento pertenecer, y que siento que todos pertenecemos a esa identidad de estructura, de naturaleza poética, de escala metafísica, y que de algún modo el teatro se dedica a
como a revelar o a señalar o a desocultar. Pero después cada obra va pidiendo por dónde hay que buscarla. Y en ese sentido me parece que para actuar y también para escribir, sobre todo para escribir teatro, lo importante, como dice el maestro Mauricio Cartún, es tener en el oído la voz del personaje. Es algo casi intangible que uno tiene. Muchas veces escribo ideas sueltas que tengo, pero es como un cúmulo de cosas que están dando vuelta por mi cabeza, que empiezan a tomar su rumbo recién y empiezo a reconocerlas como tales cuando confronto en el proceso de ensayo con los actores. También llevo una etapa de puro disfrute, yo llevo años de disfrutar, Luisa, en la que me sigo riendo y llorando en los mismos lugares de siempre, pero que cada vez son cosas nuevas que vas descubriendo y está buenísimo eso. Para mí ensayar una obra es desatar fuerzas en escena, que se desaten, que se pongan en juego y después vamos viendo qué encontramos con eso y después le decimos al público, vení, mirá lo que encontramos. Siempre el público está presente en la creación de una obra. Es un tema difícil de reflexionar, supongo que todavía sigue ameritando reflexiones, charlas, porque uno trabaja sobre la hipótesis de un determinado público, que quién es ese público, quién es cada vez, quiénes vienen, cómo llegan en función de cómo ha sido no solo su día particular, sino el momento histórico en el que estén viviendo. No es lo mismo tratar de ir a ver una obra de teatro después de las PASO, después de un $1.60, digamos. Todas esas cosas modifican la relación con el hecho teatral, con la posibilidad de ver o no ver, de acceder o no a una obra. Es como, soy espectadora de los espectadores, ¿no? Estás todo el tiempo ahí en esa cosa desde afuera, mirando, y que están viendo un trabajo que has hecho durante tanto tiempo, todo lo que significa. Bueno, sí es como mucha presión, pero igual uno lo disfruta, ¿no? Y me parece que eso está bueno, seguir disfrutando y seguir pasando por ese momento antes de hacer cada función, como hoy ahora que estamos por hacer función, también estamos así con un estado de personas que sabemos que nunca la han visto por ahí, entonces estás en un estado, ¿no? de nervios, pero unos nervios lindos, no es una cosa así que, no sé, que la estaría pasando mal. Y obviamente el lugar del público es fundamental. Yo quiero que el público entienda, que el público se vaya con algo. Cuando yo digo entienda, no hablo de literalidad, sino que a mí me gusta el público que no está recostado en su butaca, sino que está al borde de la butaca, atento, desde escena convocado, llamado, interpelado. Y el espectáculo críptico, cerrado, que puede prescindir del espectador, a mí personalmente no me llama, no me seduce. Sí me gusta porque me parece que es un acto de comunión único, instantáneo, que es ese encuentro, ese día, con ese tiempo, con esa lluvia, con ese sol, con esa noche, donde el espectador se encuentra con esos actores vivos, en esa fusión única, el famoso convivio, donde está sucediendo ese hecho que solamente quedará en la mente y en el recuerdo y en la piel de los espectadores. Quizás no es tan distinto hacer una buena comida, un buen guiso, uno está todo el día preparándolo y cuando llegan los comensales lo prueban y dicen, ¡epa! ¿Qué pusiste? Y bueno, uno tiene ahí sus estrategias y sus trucos. Que el teatro sí es una disciplina artística. Ahora, es una disciplina muy indisciplinada.
muy indomable en algunos lugares, porque se mezclan muchos lenguajes. El teatro que a mí me interesa, yo sé que otros dicen todo lo contrario, otros hablan del teatro como el texto literario bien dicho. Bueno, el teatro que hacemos nosotros no tiene nada que ver con eso. Me parece que justamente en las artes escénicas no existen los bordes. O sea, porque agarramos todo, ¿no? Llamémoslo literatura, lo cinematográfico, lo fotográfico, digo, estamos todo el tiempo conviviendo con todas. Sin duda el arte contemporáneo está atravesado por el encuentro de diversas disciplinas. El teatro históricamente lo convoca porque la música, el ritmo, las artes plásticas, la literatura son parte para mí indispensable del hecho teatral. El borde es una palabra interesante que me interpeló al escucharla. Primeramente, obviamente, me remitió a un primer momento que, uniendo un poco esta entrevista y cerrándola, con un primer momento que es el momento de la intuición, el momento de la inspiración, donde hay cierto desborde. Creo que el arte teatral, que es al que me dedico, es un arte atravesado por la pintura, por la imagen, por el grabado. En mi caso yo siento que el grabado es un arte que cruza lo teatral. Mi familia, mi padre y mi abuelo eran grabadores muy conocidos acá en la Argentina, y siento que hay alguna familiaridad entre el grabado, por ejemplo, que es parte de las artes plásticas, pero es una zona popular de las artes plásticas, donde ninguna copia es el original, que es lo mismo que pasa con el teatro. En honor a este programa y cómo se llama, sí, claro que se desbordan los límites. En todo caso, nosotros siempre, una de las operaciones, más que transgredir, lo que estamos haciendo es correr los límites más allá. Y entonces las disciplinas se nos mezclan muchas veces. El desborde, así como conocemos la palabra desborde, es en el proceso creativo. Uno se desborda ahí, digo, de ideas, de sensaciones, de mil cosas que te pasan para poder organizarlas. Y bueno, organizo esto, que a su vez no tiene los bordes de ningún arte, ¿no? Porque usamos la música, o el silencio, digo, que también es música, usamos el cuerpo, usamos todo, y es vivo, y eso es lo hermoso de las artes escénicas, ¿no? Entonces siento que ese atravesamiento también sucede en el teatro, por lo menos en mi caso, y la poesía. La poesía de la palabra, pero también después lo poético como cruce de todos los niveles materiales que constituyen la teatralidad, que exceden la palabra, pero la palabra es fundamental en el sentido de que es una potencia desmesurada que puede producir una desmesura, un unirse de los bordes de sujeción.